episodio número 39 de este podcast. El día de hoy tenemos una entrevista más y el día de hoy toca estar y echar la plática con el linebacker del SEM, del Tech SEM, Artemio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muchas gracias por venir, gracias por estar aquí y por el tiempo. No, muchas gracias por la invitación y yo encantado de estar aquí y platicar un rato. Oye, pues como te decía, eres el primer jugador del Tech y del Tech SEM, obviamente, que viene. Pero antes, o sea, me gustaría que nos contaras un poco de qué es ser un jugador del Tech. En la presentación dije que eras un linebacker y que nos explicaras un poco de eso. Pero antes de eso, me gustaría que me platicaras y nos platicaras a todos de por qué juegas fútbol americano y qué hizo que te enamoraras de este deporte y que lo juegues ya por, me imagino, tantos años, Sí, ¿no? sí, sí. Pues fíjate que de chiquito yo no lo vi así tan claro como el americano y nada más. O sea, como fue, es que pues yo de chiquito era muy inquieto, Ujú, de niño era muy inquieto, se puede decir que hasta hiperactivo, cosas por el estilo, digo normal, ¿no? Cuando eres niño, ujú, pero... Y mi papá lo que hizo fue meterme a muchos deportes. O sea, yo hice de chico equitación, fútbol, soccer, fútbol americano, básquetbol, taekwondo, natación, de todo, y todo lo hacía al mismo tiempo, ¿no? Entonces, martes y jueves tenía taekwondo, lunes y miércoles básquetbol, en las noches entrenaba americano, cuando había temporada. Te digo que yo empecé jugando en Centinelas, ok, ahí fue donde empecé, digamos que el flag, sí, porque aquí se estila empezar. Yo empecé a jugar como a los 7 años. ok, Bueno, no, más bien como a los 5 años. A los ujú, 7 ya estaba equipado. A los 5 años empecé con Flag, Tochito, ahí en Centinelas. Y ya a partir de esa edad, pues fui escalando las categorías. A los 7 8 años ya estaba equipado. Y jugué un año ahí en Centinelas. Después me fui a Tec Santa Fe. Ahí estuve, digamos, campechaneándome entre esos dos equipos a lo largo de los años de infantil. Hasta que, ya que mi papá ve que sí tengo como esas ganas ujú, de entrarle más al americano y demás, fue cuando decide él, pues, preguntarme, ¿no? Y decirme, oye, pues veo que sí te gusta, veo que pues eres bueno, que vas bien, que vas creciendo atléticamente. ¿Cómo ves si te llevo al Ejido de Oro, ¿no? Que es donde están Redskins, ok, Bucaneros, Cowboys, los Pieles Pieles Rojas, Rojas. etcétera, ¿no? Y yo pues no sabía qué era eso, ¿no? Al Ujú, principio, entonces, pues le dije, ¿pero por qué? Yo estoy a gusto acá, ¿no? O sea, en Santa Fe o que estaba más cerca de la casa o en Centinelas, que ya conocía a mucha gente de ahí, a muchos de mis amigos y demás. ujú. Me dijo, mira, pues ahí pues el nivel es diferente y ahí ya te empiezas a perfilar como a más seriedad, ¿no? En el O sea, fútbol ¿tu americano. papá ya tenía algún conocimiento del fútbol americano Sí, nacional? sí, mi papá jugó en los Potros de la UAM Ok, en Toluca. sí, Él fue seleccionado nacional también. Él jugó un Tazón Azteca. ujú, Por ahí tengo una foto con él que los dos salimos con nuestro jersey de seleccionados para el Tazón Azteca. ujú, Entonces sí, o sea, mi papá no empezó a jugar tan de chico como yo, ujú, pues porque no tuvo las posibilidades y demás, pero él me parece que al entrar a la prepa o por ahí, él empezó sí, a jugar ahí en los ok, potros de la UAM y de ahí se siguió a mayor. Él jugó hasta los 22 años, 23 años, algo así, pero sí, digamos, jugó alrededor de 4 o 5 años de Liga Mayor, sí, 4 yo creo, 3 4 años de Liga Mayor, entonces sí, digamos que sí tenía y tiene noción de lo que es ser jugador de fútbol americano y él siempre ha sido mi guía y pues el que me ha ayudado, ¿no? A lograr lo que he logrado y a llegar donde he llegado. Entonces, él siempre, así como te digo, ¿no? Él siempre me fue guiando y viendo, pues, cuáles eran mis mejores opciones, digamos. ujú, Entonces, en ese momento que te platico, pues él decide, bueno, me pregunta y lo platicamos y me dice, mira, pues te voy a llevar acá para que veas cómo está, ¿no? Porque pues uno como niño, pues también como que luego dice, no, pues no quiero ir. Muchas veces yo decía, no, ya no quiero entrenar. ujú, Y mi papá era el que me decía, no, a ver, pues tienes que ir, tienes que ir. Y a fin de cuentas, pues eso se lo agradezco mucho a mi papá, a mi mamá, ¿no? De inculcarme esa disciplina que a veces es lo complicado, ¿no? sí, Pero bueno, entonces regresando a esto, ahí fue cuando entro a Bucaneros, creo que fue en la categoría de Falcons, ujú, que es 3 años antes de juvenil.
Ahí Sí. jugué tres años, de los cuales dos fui campeón. Ujú. Y de ahí me empiezan a buscar ya Oye, para el pero TEC. ¿siempre jugaste linebacker o de qué Ah, sí. empezaste? Pues fíjate que de niño, de más chico en Centinelas, yo era quarterback. Ok. Quarterback, eh, la verdad es que yo siempre odié jugar de quarterback de niño, o Ujú. sea, como que no me gustaba tener que, pues, no sé, no me gustaba. Yo prefería ser corredor Ok. o ser linebacker o incluso en ocasiones jugué hasta de rush, de ala defensiva. Sí. En Bucaneros jugué una temporada de rush. Jugué en Bucaneros de corredor. Todo el tiempo que estuve en Bucaneros fui corredor y linebacker o rush. Ujú. Entonces, y la verdad es que, pues yo, o sea, la posición que yo siempre preferí fue corredor. Ok. Corredor y hasta la fecha, pues me gustaría me gustaría tener la oportunidad de ser corredor algún día. Yo entiendo que soy linebacker y me encanta también ser Ujú. linebacker, pero pues es como, o sea, como para que dimensiones la preferencia de que Sí. pues realmente sí me gustaba ser corredor, ¿no? Entonces, sí jugué de eso. También jugué de safety, Ujú. como de Sam, como de strong safety y también de safety tal cual a lo largo de los años, pero sí, digo, esas han sido las posiciones. Y ya cuando decidí, que me tuve que decidir a fin de cuentas por un deporte, Ujú. fue cuando entré a la prepa. O sea, todavía en este tiempo jugabas americano y hacías otra Sí, cosa. obviamente al pasar, al ir creciendo, pues te va, como los deportes se van haciendo cada vez más exigentes, necesitas más, Claro. ir más tiempo y así, pues obviamente fui reduciendo el número de deportes que hacía, ¿no? Ujú. Obviamente no hacía todos los que te dije, ¿no? Obvio. Natación, fútbol, equitación, etcétera. Lo que empecé a hacer ya que estaba en la secundaria y así fue, digo, sí hacía básquetbol lo jugué hasta la secundaria. Ok. Igual taekwondo lo hice hasta la secundaria porque fue ahí como el cambio drástico de que, bueno, ya estás en la secundaria cerca de tu casa, pero bueno, Ujú. ahora te vas a ir hasta el SEM, ¿no? Sí. Que sí me queda un poco más retirado de la casa. Entonces ahí fue cuando te digo que tuve que hacer ese cambio de deporte, pero sí antes de entrar a prepa hacía eh, taekwondo, básquetbol y los fines de semana iba a hacer equitación. Digo, al final te quedaste con americano, Sí, pero, o sea, ¿hubo otro deporte que te costó dejar? O sea, que dijiste sí, como sí, sí. de, El básquetbol me ok. costó mucho trabajo dejarlo. De hecho, cuando entré a prepa y en el TEC, hice como el intento de también jugar a la par básquetbol, Ujú. pero la verdad es que en México es algo que no se estila mucho, ¿no? Sí. Tú te vas a Estados Unidos y a lo mejor pues ves que se acaba la temporada de americano y se meten a jugar Justo. básquet, se acaba la básquet, se meten a ver Ujú. béisbol, etcétera, ¿no? Pero aquí en México eso no se hace nunca, entonces Ujú. pues intenté hacerlo, hablé con mis coaches de americano, me dijeron que lo podía hacer, pero la verdad es que por la parte del de básquetbol como que no fui tan bien recibido, entonces ¿A qué te preferí, refieres con que? pues sí, o sea, como que al ya estar en americano, no sé, como que a lo mejor el coach de básquet detectó que pues no iba a tener el mismo compromiso en el básquet. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, como que por ahí fue la cosa y fue ahí de donde decidí pues ya de lleno estar en el americano, que pues la verdad, si me hubieran dado a elegir un deporte, hubiera elegido el americano. Entonces Ok. yo estoy muy feliz de estar jugando americano hasta ahora. Y sí, o sea, esa es como la historia de cómo fue que se fue quedando hasta el final el americano. Ujú. Y a fin de cuentas, pues es el deporte que me ha dado pues mi carrera profesional, ingeniero industrial, y me está dando ahorita una maestría, ¿no? Ok. Entonces, pues así como algo bonito de este deporte es que así como le das, él te da, ¿no? El Sí. fútbol le das y te regresa muchísimo más. Claro. Ujú. Oye, pero, o sea, ¿fue 100% que tu papá quiso que jugaras americano? O sea, te dijo como de, No, 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 o sea, obviamente de chiquito pues él me motivó ujú. a hacer deporte, ¿no? Como te Sí. platico, yo era muy inquieto y pues mi papá hasta se volvía loco de tenerme ahí en la casa, entonces Ujú. él decidió enfocar mi energía y que yo enfocara mi Ok. energía en el deporte, en ser un atleta, en cosas buenas, etcétera. Entonces, él, pues, él nunca me obligó a hacer nada, él, por lo contrario, me motivaba a hacer las cosas y él, pues, me metió a todos los deportes que él pudo y yo de ahí, pues, fui eligiendo cuál sí, cuál no, cuál me gustaba, cuál no me gustaba. Claro. Y no, o sea, tal cual la decisión de jugar americano fue mía, obviamente motivado por mi papá, ¿no? Sí, o sea, o sea, Ujú. me refería más que si tu papá
o sea, te inculcó el americano, ¿sabes? O sea, porque lo jugó, no sé si, o sea, Ujú. te decía como vamos a ver un juego. Sí, claro, mi papá es fan de ver juegos, Ujú. de ver la NFL, le encanta ver mis partidos también, de mi hermano, de mi hermana también cuando va y baila y todo. Entonces, claro que me lo inculcó y de chiquito pues obviamente salía al jardín y echaba pases con él y me Ujú. enseñó a taclear, me enseñó a atrapar, me enseñó a correr, entonces sí, obviamente creo que pues fue fundamental esta como pues con esto que mencionó mi Claro, sí, papá sí, del sí, fútbol por americano, supuesto. ¿no? Oye, y decías que justamente cuando vas avanzando en el deporte y en las categorías, pues se va haciendo más exigente. Y me decías que fuiste, que te gustaba ser corredor, que si strong Ujú. safety, que si a veces edge, que si backer. Pero ¿cuándo es el momento en el que te empiezas ya a especializar más en ser linebacker? Sí, O que dices, esta es mi posición. sí, sí, sí. Eh, pues fíjate que justo cuando entro a la prepa al TEC, que Ujú. fue cuando yo estaba en Bucaneros, fue cuando empezaron a buscar del TEC. Entonces, pues mi papá al principio no quería que me fuera al TEC por la distancia y demás, pero al final se dieron las circunstancias y llegué ahí al SEM, que ha sido mi casa por casi 10 años. Entonces, llegando ahí al SEM, me acuerdo que tuve que ir a un tryout Ujú. antes de entrar como tal, como para hacer, bueno, como trámite, ¿no? Para hacer pruebas, tener tus pruebas, hacerte el ofrecimiento Sí, formal, etcétera. Y recuerdo que ahí llega el coach de linebackers en ese entonces y me dice, tú vas de linebacker, porque en el tryout yo me fui de corredor, pues yo quería ser o corredor. sea, todavía llegaste al SEM como queriendo ser Sí, corredor. sí, sí, pero a mí al momento, así acabando ese tryout, Ujú. me acuerdo que llega el coach Fisher, Carlos Fisher, que todavía está ahí en el SEM, es nuestro coordinador ofensivo, Ujú. y pues ya, como que me hace el ofrecimiento formal, etcétera, y llega el coach de linebackers y me dice, tú vas a ser linebacker, tú si vas a estar aquí vas a ser linebacker. Ujú. Y ya me volteé a ver a mi papá, porque obviamente mi papá me acompañaba a todo esto, y me dice, ¿te molesta? Y yo, pues no, o sea, mientras juegue, de lo que juegue, Sí, está bien. Entonces ya, llega el primer entrenamiento y bueno, en el SEM entrenamos la ofensa de blanco y la defensa de azul. ok. Yo llegué con mi jersey blanco, porque yo quería ser corredor. Llegué, en ese entonces entrenábamos a las 6 de la mañana. Ujú. Llegué, Todavía llegaste en juveniles, ¿cierto? O todavía, sí, no, sí. juvenil única, en ese entonces se llamaba juvenil única Ujú. porque estábamos en CONADEIP. Ok. ¿Y Ajá. contra quién jugabas? Contra puros Tex. La juvenil única, sí había más equipos aparte de Tex, pero sí, no los equipos de ONEFA, o sea, Pumas, Ujú. Águilas Blancas, Burros Blancos, etcétera, ellos no jugábamos en la juvenil. Pero sí, bajo con mi jersey Ujú. blanco, pisé el campo, di dos pasitos y me agarra así el coach de linebackers de la barra y me dice, vete a cambiar el jersey, tú eres de azul. Ujú. Y ya, desde ese entonces acepté que iba a ser linebacker. Pero nunca te molestó. No, 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 al Ok, contrario, la verdad que cuando llegué al SEM llevaba ya 2 años de no jugar de linebacker. ok. Entonces sí fue como que estaba medio desencanchado de Sí, ser claro. linebacker, de ser linebacker, perdón. Pero la verdad es que ahí, pues el fútbol que hay en el SEM es muy bueno, los coaches son muy buenos. Ujú. Entonces fue rápido agarrar el ritmo otra vez. Y listo. Ok, pero o sea, literal, venías de no jugar de linebacker 2 años y te tuvieron que enseñar, dirías que los fundamentos esenciales de linebacker o ya los No, traías. no, no. Yo creo que donde yo aprendí a leer o sea, como los Ujú. fundamentos de ser ya como tal un linebacker fue en Bucaneros. Me acuerdo Ujú. mucho de mi coach Pedro, ahí en Bucaneros, que él se ponía atrás de mí, Ujú. yo me ponía de linebacker y me agarraba de los hombros, o sea, del jersey, y él me iba moviendo. O sea, él leía Ujú. y él me iba moviendo como yo tenía que leer. Y así hasta que yo pude leer solo. O sea, yo Ok. me acuerdo mucho de sentir así como él me iba guiando, me iba guiando. Y así, o sea, ahí fue donde creo yo que empecé a tener más noción de cómo leer como linebacker, ahí en Bucaneros. ¿Qué, qué, cómo explicarías que es un linebacker para alguien que
a lo mejor y no, o sea, no sabe Ujú. tanto De fútbol del fútbol americano. Ujú. americano. Pues el linebacker yo diría que es como lo equivalente o la contraparte o el match directo de un corredor, ¿no? Ok. Pero de la parte defensiva. Entonces, digamos que están las dos líneas, ¿no? La línea defensiva y la línea ofensiva. Ujú. El segundo nivel, después de la línea, siempre van a ser los linebackers. Y ya atrás vienen los profundos, que son los safeties, a los lados los corners, etcétera, ¿no? Entonces, el linebacker, pues prácticamente lo que tiene que hacer es taclear al que quiera pasar la línea o cubrir pase también, ¿no? Entonces, Sí. es como un híbrido entre un liniero defensivo y un safety o, sí, y un safety. Entonces, digamos que es digo, de las partes que se ven hacia el centro de la defensa. Y sí, está encargado de parar tanto la carrera como el pase, obviamente teniendo más prioridad dentro de la caja, que es dentro de los tackles, Ujú. y pues dándole prioridad a la carrera. Ujú. Oye, ¿qué te iba a decir? Se me fue el hilo, perdóname. No te Pero es que te iba preocupes. a preguntar algo y me quedé pensando, pero, perdón. Eh, Se me hizo muy curioso o sea, que dijeras que el linebacker es como o sea, del lado de la ofensa es súper parecido al corredor y no dijeras el coreback. Creo que muchas veces se hace la comparación de que el linebacker es el coreback de la defensa. Sí, digamos que dentro de la defensa, pues sí, también el linebacker podría asemejarse en ciertos aspectos al quarterback, porque dependiendo de tu sistema defensivo, etcétera, pues también tienes que mandar ajustes, tienes que mandar el lado fuerte, tienes que mandar, pues gritar los Sí, movimientos, etcétera. Entonces, sí, de cierta forma, pues el linebacker sí manda señales, pero o sea, algo esencial, yo creo que cualquier defensiva es que todos estén hablando, todos estén ok. gritándose, todos estén comunicando, ¿no? Ujú. Entonces, creo que más bien ese papel que tiene el coreback en la ofensa es un papel que compartimos todos en la defensa, ¿sí? Ok. Entonces, si un linebacker está gritando que hay un movimiento, el Ujú. linebacker del otro lado y el safety de atrás y Sí, el corner tiene que replicar ese llamado para que toda la defensa esté enterada de lo que está pasando. Si hay un cambio de cover, claro. por ejemplo, los safeties son los que mandan el cover, Ujú. a nosotros nos mandan las señales desde afuera. Entonces, yo creo que ese papel de quarterback se reparte entre toda la defensa. Sí. Ujú. ¿Y cuál es la semejanza con el corredor? La semejanza con el corredor, pues es que el corredor va a intentar correr Ajá. y pues el linebacker lo va a intentar parar, ¿no? Ok. Entonces, digamos que Sí, también se me hace que los body types de un linebacker y de un corredor, es decir, pues se me hace que sí, deben sí, ser sí. atletas parecidos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, creo que o sea, de esa parte por eso lo intenté plasmar así, porque a fin de cuentas, pues están las dos líneas y el Ujú. segundo nivel de la ofensa, que es pues, el corredor, y el segundo nivel de la defensa, que es pues los linebackers, Sí, ¿no? claro. Entonces, creo que es como pues el espejo, ¿no? Del lado Ujú. defensivo, el linebacker del lado ofensivo del Sí, corredor. claro. Ujú. Y entonces después de que llegas al SEM y empiezas a entrenar como linebacker, que Ujú. te llevan al lado defensivo, ¿qué más pasó? Pues de ahí empecé jugando en la juvenil jugaba de Ujú. Will linebacker, que es como un linebacker externo. Sí, Y la verdad que en las juveniles me fue muy bien, disfrutamos mucho. En mi última juvenil en el 2017 fui campeón nacional. De hecho jugamos esa final de locales, pero en ese entonces estaban cambiando el pasto del SEM, entonces aunque éramos locales, jugamos en Tec Santa Fe. ok. Tec Santa Fe digamos que era nuestro campo local. Ujú. Ahí jugamos la final contra Prepa Tech de Monterrey. Ok, Ganamos esa final. Yo en lo personal, yo creo que es uno de los juegos que más atesoro, que es de los juegos más especiales que he tenido. Y sobre todo pues, por el campeonato, ¿no? claro. Porque fuimos campeones. Eh, ya saliendo de ahí de la prepa, ya entré a Liga Mayor, ahí mismo en el Ujú. SEM, en el 2018. En el 2018 tuve la oportunidad de ir al Mundial U19, Sí, que fue aquí en México, en el que quedamos en segundo lugar.
Sí, ok. ¿Fuiste con la Pacura? ¿Te tocó? No, 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 él es más grande que yo, ¿no? Pero Según, él según a yo lo mejor sí. fue el de que fue en Harbin, que fue en China, creo. Sí, Que fue hace justo. 2 años antes del mío, Ok, creo. El que yo fui, o el que yo estuve fue en México, la sede fue el Estadio Olímpico, ahí ok, en Ceú. sí. Y te digo que ahí quedamos en segundo lugar, perdimos la final contra Canadá. Ujú, Entonces en ese mundial gané medalla de plata. Y fíjate que en ese entonces yo veía ese mundial, porque uno sueña con ir a un mundial y quiere ir a un mundial y algo importante o algo que pesa mucho es el viaje, ¿no? sí, Viajas por ejemplo, los de 2 años antes que yo se fueron a China, etcétera, ¿no? Se han ido a más lugares. Y en ese entonces dije, no, pues no vamos a viajar, vamos a hacer aquí en México, pero la verdad es que, o sea, siempre que me pongo a pensarlo y a recordarlo, yo creo que no pudo haber un lugar mejor que en mi casa, por en supuesto. México, ¿no? Me acuerdo mucho y ahorita ya se me empieza a poner la piel chinita de cuando salía al estadio ahí en Ceú y Ujú, las tribunas llenas y toda la gente cantando El Cielito Lindo. Un ambiente increíble el que viví en ese mundial, definitivamente algo que jamás voy a olvidar. Eso en el 2018. Además ahí hice muy buenos amigos, ahí ujú, eh, conocí pues, amigos que son muy cercanos hasta la fecha y pues son experiencias muy bonitas, ¿no? Que es de esto que platicamos hace rato, ¿no? De que el fútbol casi como le das, él te regresa cosas, ¿no? Como esta experiencia tan increíble que fue sí. jugar un mundial aquí en casa. ¿Cómo fue ese mundial? O sea, digo, igual me gustaría que me contaras un poco de esa final que me dijiste, Ujú. pero por la que quieras empezar tú. Pues el mundial fíjate que a ese mundial antes del mundial como tal, hicieron un juego que se llamó America's Bowl, Ujú. en el cual igual conformaron una selección de México y jugaron contra una selección de Texas, me parece, ¿Qué es lo que han estado haciendo últimamente, no? Creo que jugaste el último, ¿no? De el la... Tazón Azteca. Ajá, ¿es casi lo mismo? Parecido, pero digamos que este Mundial U19 tiene mucho más nivel que los juegos que tenemos como el Tazón Azteca. Ok. Ujú, Entonces trajeron una selección de Texas. En ese juego yo no estuve. Yo ujú, no, yo nunca fui así llamado a esa selección, nunca fui convocado en las listas ni nada. Entonces, en ese juego yo no estuve. Varios de compañeros de ahí del SEM sí estuvieron ahí en el juego. Yo vi el juego, etcétera. Después, un amigo Eder, un muy buen amigo, eh, me empezó a platicar, ¿no? Que ya están entrenando ahí en el casco de Santo Tomás, que ya están haciendo las listas para el mundial y pues yo no, pues nunca me hablaron, nunca me convocaron y me dijo, pues tú ve el entrenamiento. Y ya, pues cómo voy a ir ujú. así nada más, así Sí. como ya llegué, ¿no? Me dijo, pues sí, ve y ya, y en ese entonces había un coach ahí del SEM y bueno, el chiste es que voy y yo en ese entonces venía de jugar 3 años de la juvenil de linebacker, ¿no? Ok. Jugué linebacker. Y llego y pues ya estaban ocupados todos los puestos de linebacker y Ujú, llego con el coach que estaba en el SEM. Llego, me presento con el head coach de la selección, etcétera. eh, y le digo, no, pues me gustaría participar, etcétera. Y me dice, sí, pero pues ya no hay de linebacker. Y yo, de lo que sea, ¿qué les hace falta? ujú, Y me pusieron de safety. En esa selección jugué de safety. ok. Y la verdad que pues aprendí, o sea, como que fue un complemento muy fuerte a lo que yo entendía como fútbol, ¿no? Jugar de safety ya en un mundial, jugar de safety ya pues contra países que tienen nivel, que eran Japón, Australia, Estados Ujú. Unidos, Canadá, pues sí me dio una noción diferente del fútbol y empecé a dimensionar más pues todo esto de las zonas de pase, los covers, empecé a entender muchas cosas mucho mejor de lo que las entendía, ¿no? O sea, dirías que te ayudó o sea, el ser safety en ese momento como al, al futuro para el linebacker. Claro, sí, 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 porque, o sea, algo importante es que todos en la defensa deben de entender todo, ¿no? O Sí. sea, no porque seas un corner, a ti no te va a importar lo que está pasando en la línea. O Ujú, sea, todo está muy relacionado y todo, tienes que estar muy consciente de qué está pasando en todas partes.
Entonces, sí, definitivamente esa experiencia de safety me ayudó mucho a, pues, complementar mi perfil como jugador, como linebacker, ¿no? Ujú. Y entonces empezamos ahí el mundial, ¿en qué iba? ¿En qué me quedé de lo de...? Pues que apenas te habían cambiado de safety Ah, y sí, que te había me dado ponen mucha de, ajá, experiencia y sí, me cosas ponen así. de safety Ujú. y empezamos a entrenar en CEU, en los campos de entrenamiento de ahí de Pumas. Sí, Eh, Fuimos a entrenar, poco a poco se fue conformando la selección, fueron recortando gente, etcétera. Gracias a Dios me quedé ujú. y posteriormente nos concentraron ya en la semana del Mundial, nos concentraron en el Camino Real del Pedregal, me Sí, parece. Y la verdad es que pues fue un... Yo no me imaginaba que iba a ser como fue. La verdad es que nos trataron súper bien, nos llevaban a todos lados en camión, como con patrullas atrás. ok. La verdad que muy profesional el torneo. O sea, ¿que te imaginabas que no iba a ser así de Pues yo profesional? nunca había tenido una experiencia internacional Ok, en el fútbol americano, nunca había ido ni siquiera a un campamento de estos que luego organizan para ir a Estados Unidos, sí, etcétera. Entonces, pues para mí era algo totalmente desconocido, ¿sabes? O sea, no tenía expectativas, ujú, pero ya que empecé a ver pues todo el apoyo que nos daban en cuanto a entrenamiento, en cuanto a equipo, de ropa, uniformes, etcétera, la calidad de coaches que había, el apoyo de parte de las instituciones del TEC, en mi caso, ¿no? sí, Entonces empecé a ver que pues era algo realmente formal y eso sí. se confirmó totalmente cuando empecé a ver todos los estadios llenos. ¿Y si Real Seúl estaba lleno? O sea, O sea, ya ves que abajo no abren, ujú, las de abajo no abren y las cabeceras no los las abren, laterales, ¿no? pero arriba estaba lleno. Ok, Las de arriba todas llenas. Y pues para llenar eso, pues sí, digo, es bastante gente, ¿no? sí, claro. Y yo me acordaba que veía videos así de los otros mundiales que habían sido en otros países y no veía tanta gente, ¿no? Ujú, Y yo pues estaba esperando algo parecido, pero la verdad es que aquí en México el fútbol americano es pues un deporte importante, ¿no? Un deporte importante, entonces creo que este evento fue muy atractivo y pues sí fue mucha gente y a mí lo que me llena de alegría es que pues mis papás, mi familia estuvo ahí presente en cada claro. juego, ¿no? Y pues bueno, empieza el mundial. Creo que nuestro primer partido fue contra Japón o Ujú, Australia, no me acuerdo. Ganamos. Luego el tercero creo que fue contra Estados Unidos. Ganamos también contra Estados Unidos. Y luego ya el cuarto fue la final contra Canadá. sí, Ahí pues hubieron varias, digo, errores, creo yo, ujú, circunstancias que, bueno, que al final no permitieron que nos lleváramos la medalla de oro del mundial, pero definitivamente ese partido y todos los partidos del mundial pues fueron pues experiencias totalmente claro. inolvidables, ¿no? ¿Todos los jugaste en CU o hubo cambio de... No, todos fueron ahí, Ok, todos los juegos eran ahí en el sí. Olímpico. Oye, y aparte, o sea, venías o sea, como tú dices, de unas juveniles y estabas en una posición en la que, pues, de plano no conocías, o sea, aparte te estabas midiendo contra, pues, gente de todo, o sea, de todo el mundo, o sea, Ujú. contra Japón. ¿Cómo sentiste el nivel, o sea, contra Sí, Estados Unidos? pues fíjate que todos los equipos que fueron a ese mundial tenían muy buen nivel. El equipo que más nivel yo vi que tenía era Canadá. Ok, Canadá, pero Japón, o sea, a mí me sorprendió bastante porque no esperaba que tuvieran el nivel que tienen. ujú, Australia también muy buen nivel bueno, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos la verdad es que no creo que mande a sus top jugadores, claro, siendo sincero, pero bueno, eso no quita el hecho de que sean excelentes jugadores, ¿no? justo, sí. Yo me acuerdo mucho del partido de Estados Unidos porque todas las cuartas oportunidades se las jugaban, ¿Cómo todas ves? se las jugaban. No sé si era porque no pateaba el que traían Ujú, o no traían pateador o si se sentían sí, muy acá para sí, jugárselas soberbia, todas, ajá, pero todas las cuartas se las donde jugaban, sea, donde fuera se las jugaban, se las jugaban. órale, Eso sí me acuerdo mucho y te digo, o sea,
o sea, si comparabas el equipo de Estados Unidos con el de Canadá era muy superior. O Ujú, sea, Canadá, me acuerdo que traía corredores, yo creo que se medían más de 1,85 y rapidísimos, o ujú. sea, muy, muy rápidos. Entonces sí, definitivamente el que tenía más nivel en ese mundial fue Canadá. Entonces, ¿Cómo pues quedó la final? no recuerdo el marcador, la Ujú, verdad, pero sí fue un juego, no creo que haya sido un juego tan separado en el marcador, ¿no? ok, A lo mejor uno o dos touchdowns de diferencia. sí. Ujú, pero sí, muy, muy buena experiencia, la verdad, muy bonita. Y obviamente me imagino que no habías jugado en CU hasta ese momento, ¿no? O sea, creo que... Sí, no, en C1 nunca había jugado hasta ese momento. ¿En qué estadios habías jugado? Obviamente habías jugado en los de Centinelas, Bucaneros, SEM. SEM, creo que en ese entonces tampoco había jugado en el de Águilas Blancas, que es Ok, el casco de Santo Tomás, ni en el Wilfrido, porque en esos estadios empezamos a jugar ya hasta que volvimos a UNEFA. sí. O sea, hasta Entonces, hace 2 años. sí, 2, 3 años, sí, ajá, Ajá, exacto. Obviamente, ya en mayor, ya los partidos de pretemporada, cuando estábamos en CONADE, pues procurábamos jugarlos contra UNEFA, ok, ¿no? sí. Entonces me recuerdo que jugué varios partidos de práctica contra CU, en ocasiones ahí en el Estadio Olímpico, también contra Burros Blancos ahí en el Wilfrido, Ujú, pero sí creo que contra Águilas Blancas no había jugado ahí, en el casco de Santo Tomás. Pero sí, digamos, sí había jugado ya en varios estadios, pero no en los más conocidos, ¿no? Como, claro, como el Estadio Olímpico, pues no, hasta que llegué ahí. Por ejemplo, en el de Auténticos Tigres, yo nunca había jugado hasta la temporada pasada. sí. Oye, justo hablando de todo esto, o sea, o sea, de toda tu carrera, ¿cómo sientes el nivel entrando a esta temporada? O sea, ¿dirías que el fútbol americano, o sea, hoy ha crecido la competitividad? O sea, literal de esta temporada que viene a otras pasadas. Sí, definitivamente. Justo ayer fue la rueda de prensa, de Ujú, presentación del equipo ahí en el sí, SEM, y justo uno de los reporteros que fue mencionaba este punto, ¿no? Le preguntaba al coach Mario, le preguntaba. Fue una pregunta dirigida al coach y a los capitanes, ujú, y nos preguntaba que cómo veíamos nosotros el desarrollo justamente del fútbol americano y cómo pues esto estaba impactando a que el nivel de fútbol americano estuviera subiendo tanto en el país, ¿no? Y sí, definitivamente ha crecido bastante. Creo yo que en la pandemia como que se pausó un poco el crecimiento ujú, y pues bueno, obviamente iba a pasar. Pero creo que hoy en día tenemos atletas en el país pues muy duros, muy realmente atletas. Entonces, creo que eso hace e impulsa al fútbol americano a que crezca cada sí, vez más en el país. Y definitivamente esta temporada va a ser una temporada, yo creo, para todos los equipos, pues de dar espectáculos cada fin de semana, ¿no? Entonces, sí yo veo que el fútbol americano está creciendo mucho, el nivel está creciendo mucho, pero sobre todo esto pasa porque los jugadores, o por lo menos desde mi perspectiva, desde la perspectiva que yo veo dentro de mi equipo, ujú, pues los jugadores ya están con el mindset de ser un atleta realmente, o sea, es alimentarte bien, ir al gimnasio, cuidarte, entonces, y eso en lo personal es algo que no se veía tanto ese compromiso antes, ¿sí me explico? ¿desde cuándo y por qué crees que cambió? O sea, Pues yo creo que una de las cosas que impulsó mucho el fútbol en México fue que las ligas se unieran de nuevo, ¿no? A la UNEFA. ok, Eso lo hace muy atractivo para la gente que sí, lo ve y sobre todo, pues vuelven clásicos como, pues si te vas al norte, auténticos contra borregos, ¿no? ujú, Si te vas aquí, pues el hecho de que juegues contra cualquier, contra Pumas o contra cualquier equipo del Poli, pues sí, ya hace muy atractivos esos partidos, sobre todo para la gente que lo ve, pero tú como atleta que estás en el campo, pues son experiencias con las que sueñas desde sí, chiquito, claro, ¿no? Pues darte un tiro contra Pumas, darte un tiro contra Águilas Blancas, o sea, contra todos estos equipos que
que son equipos, tanto el SEM como Águilas Blancas, como cualquier equipo de la NEFA, son equipos con mucha tradición y con Ujú, mucha, pues mucho camino recorrido. Entonces, yo creo que ese fue el primer paso a querer expandir más el fútbol americano aquí en México, ¿no? O sea, que realmente haya una competencia, realmente pues sea una competencia unida, ¿no? De las dos ligas. Te digo, o sea, yo en lo personal como jugador, pues te motiva mucho competir contra equipos así, ¿no? claro, Y te digo, también se hace muy atractivo para la gente que lo ve. Entonces yo creo que eso hace que el jugador, el atleta, el staff de coacheo, los directivos de la institución que apoyan el programa, pues se comprometan más con el programa para demostrar que su, su equipo, sí, su, sí, sí, su, su programa, su institución, pues tiene el coraje y puede ser el mejor programa, el mejor equipo del país, ¿no? sí. Entonces yo creo que eso detona muchos cambios positivos y detona todo este cambio de actitud y de compromiso, pues tanto de los jugadores, de los directivos, de los coaches, de todo. ¿Y tú cómo te sientes a la temporada? O sea, o sea, me platicaste un poco de la liga y de cómo se siente el fútbol americano nacional, pero este, en una entrevista pasada, un coach me contó que justamente en la edad en la que tú estás, cuando estás a punto de pasar a la LFA Ujú. y ya estás en tu último año de Sí, sí, mayor, sí. ¿no? Este, es cuando el atleta rinde mejor y se siente mejor. Pero, ¿cómo te sientes tú y cuál crees? O sea, si en el pasado ya tuviste, o sea, si crees que ya tuviste tu mejor temporada o crees que, no sé, a lo mejor y esta última te sientes súper bien y vas por todo. Ujú. Pues fíjate que yo siempre hasta la fecha he sentido que cada año estoy mejor, ¿sí? Ujú, Entonces, yo te puedo decir ahorita que pues nunca me he sentido mejor que ahora, nunca he podido jugar mejor que ahora. En estos partidos de práctica me ayudaron mucho a realmente darme cuenta que pues todos estos años al final pues te enseñan muchas cosas, ¿no? Entonces yo me siento muy cómodo en el campo, me siento muy cómodo con mi equipo, me siento muy cómodo con mi defensa. Entonces yo este año me siento mejor que cualquier año anterior, ¿no? Entonces creo que va a ser una excelente temporada individualmente como colectivamente y creo que pues esto es gracias a pues todo el trabajo que se pone día con día, ¿no? En los ujú, entrenamientos, en los juegos. Y sí, claro que pues lo que un atleta quiere o lo que un jugador quiere siempre pues es ir para arriba, ¿no? Ir creciendo y claro. creciendo. Y sí, definitivamente creo que este año va a ser pues una muy buena temporada. Y sí, o sea, definitivamente estoy en un punto que nunca había estado, tanto mentalmente como atléticamente y como hablando de fútbol IQ y todo, Sí. creo que estoy mucho mejor que antes, sí. ¿Qué expectativas tienes? Digo, o sea, me imagino que siempre, obviamente existe el tema de ser campeón, pero individualmente, ¿qué expectativas tienes? Y también colectivamente, como decías. Este, pues, fíjate que estos últimos 2 años mi meta personal pues ha sido llegar a la selección, Ujú, ¿no? Entonces este año va a ser la misma y este año pues quiero irme con un anillo sí o sí, ¿no? ok, Entonces colectivamente es ser campeón e individualmente es llegar a la selección. claro. Ujú. Y pues poner todo de mí, o sea, ya es la última, pues no puede haber, no puedo dejar nada en el tanque. Sí. Al equipo, ¿cómo lo sientes a diferencia de otras temporadas? Pues la verdad es que el equipo lo siento muy bien. Hace mucho que no sentía al equipo tan unido Ujú, y tan listo para combat- pues, combatir cualquier adversidad que tengamos. Creo que esta pretemporada nos han pasado varias cosas que nos han hecho unirnos realmente y que nos han hecho actuar y resolver realmente como equipo, ¿no? Que eso es algo pues muy importante para tener un resultado en el campo, ¿no? O sea, de nada sirve tener el mejor talento si no saben jugar juntos, ¿no? Entonces, esta temporada definitivamente siento que todos jugamos en conjunto, que todos jugamos por ese sueño que tenemos, ¿no? Por esa meta que tenemos, que todo el equipo lo tiene claro, que es
traer el anillo a la casa, traer el Sí, anillo a casa, ser campeones. Y este es el año en el que lo tenemos que hacer y este es el año en el que va a ser. Entonces, yo siento el equipo muy fuerte y lo siento sobre todo muy unido, sí. que creo que es algo muy importante para tener un buen desempeño en esta temporada. ¿A qué crees que se deba? O sea, ¿qué crees que fue un poco más del trabajo de los coaches que hayan implementado algo? Vi que en la offseason fueron estuvieron en un lugar así súper frío, ¿no? Ah, sí. Sí, justo ayer también en la conferencia de prensa estábamos platicando de eso. Pues nosotros por lo general, siempre en la pretemporada, ya sabes, se hace pues, trabajo de montaña, vas, corres en la montaña, para la explosividad en las piernas, etcétera. Ujú. Entonces ese era el plan, ¿no? Ir a la Marquesa, ir a subir la montaña y acabando hacer una carne asada y convivencia, ¿no? Después del entrenamiento, obviamente. Sí, Entonces, yo me acuerdo mucho que así, pues, voy llegando al TEC así en la mañana, porque ahí van a salir los camiones para la Marquesa, y me bajo del carro y yo creo que estábamos como a menos 4 grados, algo así, hacía ¿cómo un crees? montón de frío, y Ajá, pues nos habían citado en cortos, en shorts, sí, playera, y me llevo una sudadera, ¿no? En ese momento, pues no me mencioné el frío que estaba haciendo, ni me paré a revisar si iba a llover o si incluso iba a nevar. Entonces, llego al TEC y pues todos vamos llegando así en shorts. Pues ya nos subimos a los camiones, llegamos al lugar y estaba llueve y llueve y llueve. Y dijimos, pues ni modo, pues sí, vamos a, vamos a bajarnos y a ver qué, pues a lo que tengamos que hacer. Llegamos, nos pusimos a calentar y empezamos a subir la montaña y conforme íbamos subiendo, iba haciendo cada vez más frío, ¿no? Obviamente como vas subiendo, pues no lo sientes, no lo sí, vas sintiendo hasta que de plano, pues ya es un frío que pues sí sientes, ¿no? O sea, ya cuando empezamos así subir, empezamos a ver arbustitos congelados, empezamos a ver pues así árboles congelados, sí, vamos subiendo más, empiezas a ver que empieza a caer como aguanieve, vamos subiendo más y así de repente damos así una vuelta y así todo nevado, 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 así como si hubiera recién sí, caído nieve. Y así nevado, y entonces empezamos a subir, ya que llegamos a la cima, literalmente estaba, prácticamente estaba nevando, ¿no? Era ujú, agua nieve, entonces, pues, o sea, nadie esperaba eso y creo que eso nos ayudó mucho a combatir la adversidad, ¿no? O sea, había momentos en los que pues, no podíamos subir porque estaba todo resbaloso, estaba todo mojado, sí, estaba todo congelado, entonces ahí fue donde podríamos haber dicho, no, pues ya hay que bajarnos, hace mucho frío, ya vámonos a dormir, vámonos a hacer sí, otra sí, sí, cosa, ¿no? claro, Pero no hubo nadie del equipo que dijera, no, yo no voy a subir. Hasta los que estaban lastimados subieron. Entonces, yo creo que ese fue un parteaguas definitivamente en la actitud del equipo, porque nada salió como estaba planeado, nada, ujú, ni un poquito. Entonces, ese fue definitivamente este parteaguas que te digo, porque lejos de quejarnos de que, nada, ¿cómo hacen esto, no? ¿Cómo nos hacen venir así? ¿Por qué no estamos mejor abajo? No sé, cualquier cosa. sí, Lejos de eso dijimos, no, pues vamos a subir. Y ya que estábamos en medio y no podíamos seguir subiendo, pues te ayuda a subir. A ver, yo me agarro y tú te subes y pasas sí, encima sí, de mí, luego tú me jalas. O sea, resolver. Y ese definitivamente, pues, yo creo que era el paso que nos faltaba dar, ¿no? Entonces, llegando a la cima, pues ya con todo el frío y demás, ahí echamos un borrego sem, los rituales que hacemos antes de los juegos, y ya, pues después bajamos, como quiera nos echamos nuestra carnita asada, pero sobre todo lo que nos llevamos de ese viaje, pues fue el aprendizaje, ¿no? De realmente pues, lo que es nuestro principal objetivo esta temporada, que es ser el mejor equipo ante la adversidad. claro. Bueno, Sumo Show, regresamos después de un corte y quería preguntarte ahora sí te decía que eres el primer jugador que viene de algún tech y me gustaría que, o sea, me dijiste que estudias la carrera de ingeniería, que igual nos contaras un poco de cómo has vivido eso de ahora el famoso estudiante atleta, Ujú. estudiando una carrera que al menos creo yo es un poco complicada, Ok. como es la ingeniería industrial.
Entonces, si nos puedes contar un poco de cómo es eso y también cómo es ser un jugador del SEM ¿Ok? y lo que involucra. Sí. Pues yo estudié, bueno, ya me gradué de ingeniería industrial y ahorita Felicidades. estoy estudiando, gracias, estoy estudiando la maestría en inteligencia artificial aplicada. Wow. Entonces, justo esta es una parte muy importante de ser lo que tú mencionas, ¿no? Estudiante atleta, que, que las dos partes de la palabra son muy importantes para hacerlo, ¿no? Primero, y siempre hay que tenerlo bien claro, es siempre, pues, primero la escuela, ¿no? Primero, si no tienes avance académico, no puedes jugar. Entonces, tú estás ahí en el TEC para estudiar y si tienes la oportunidad de jugar, pues sí juegas, ¿no? Pero, y eso es parte de lo que es también ser un borrego SEM, ¿no? Tener esto muy en cuenta. Y fíjate que pues muchas veces se piensa o se tiene como esta concepción de que si eres un jugador de americano, pues como que se te facilitan cosas en la escuela, ¿no? Es decir, ponle que, no, pues el profe me pasa o el profe me pone mejor calificación, ¿no? Ujú, Cuando en realidad nunca pasa, ¿no? Tienes que rendir igual que cualquier otro alumno, ¿no? Tienes que rendir en la escuela y aparte tienes que rendir en los entrenamientos, ujú. ¿no? Entonces, pues esta parte de ser un estudiante atleta, pues es una parte muy demandante, diría yo, pero muy bonita y algo que yo disfruto hasta ahorita mucho de vivir. Creo que si bien muchas veces sí pasa, ¿no? Que pues, tienes examen, tienes que viajar, tienes que viajar con el equipo, obviamente, ¿no? Entonces, pues yo creo que algo que me forjó mucho y es una palabra, ¿no? Muy sencilla, es resuelve, ¿no? O sea, tienes que empezar a resolver y tienes que ver cómo cumplir con todo siempre, ¿no? Entonces, no porque viajes vas a poder no hacer el examen y pasar la materia, ¿no? Si Ujú, viajas y no haces el examen, pues no pasas la materia, si no pasas la materia no puedes jugar. Entonces, esta parte de ser un estudiante atleta que, que pues creo que hay gente que todavía no comprende, ¿no? Creo que hay gente que piensa que pues, nos regalan las cosas. Pero al contrario, yo creo que al ser un estudiante atleta tienes un compromiso mucho mayor, primero con la institución, ujú. también contigo mismo y también con tu familia, ¿no? Con tus seres queridos. Porque al ser parte de un equipo representativo de cualquier institución, pues toda la gente pues presta atención a lo que haces, ¿no? Presta atención a tu actitud, presta atención a cualquier cosita que estés haciendo, tanto en el salón como en el campo, ¿no? Afuera del salón, en la universidad, lo que sea. Entonces es un compromiso muy grande y es una responsabilidad que hay que asumir como estudiante atleta. Entonces, yo lejos de pensar que nos regalan las cosas, más bien pienso que nos exigen más. Y está bien, ¿no? Porque somos personas que nos gusta que nos exijan y somos personas que nos gusta Claro. rendir y crecernos bajo presión, Ujú, ¿no? Entonces, creo que esto hace que vivas muchas cosas a las que te vas a enfrentar en la vida antes de tener que vivirlas. ¿Me explico? estamos hablando del hecho de ser estudiante atleta o de jugar fútbol americano. Las dos. Ok, ok, sí. Ujú. O sea, el hecho de ser un estudiante atleta te entrena, digamos, para, lo que yo como lo estoy viendo ahorita, es para la vida profesional, Ujú, ¿no? O sea, yo ahorita en el trabajo veo o he visto que pues hace falta mucha disciplina en el ambiente laboral, ¿no? Hace falta mucha disciplina, mucho compromiso y son cosas que son muy normales para un jugador de fútbol americano, sí. ¿no? Pues, es claro que tienes que ir a entrenar todos los días, es claro que tienes que ir al gimnasio todos los días, es claro que tienes que comer bien todos los días, si no, pues no rindes. Es claro que tienes que ir a clases todos los días, es claro que tienes que pasar todos tus exámenes, es claro que van a pasar inconvenientes, van a pasar cosas que a lo mejor adversidades, ¿no? Ujú, Que a lo mejor pues, te van a retrasar un poco, llámalo una enfermedad, llámalo una lesión, llámalo reprobar una materia, pero son cosas que tú como atleta no permites que te muevan del camino, ¿no? Es decir, vas a hacer lo que sea para resolver y para salir adelante y creo que pues esto es algo que tarde o temprano tienes que aprender
pues en la vida, ¿no? Y Ujú. el hecho de ser un estudiante atleta y de ser un jugador de americano, pues te permite irte, como te digo, entrenándote para estas situaciones. Y de la parte de qué es ser Borrego Sem. Oye, antes de que pasemos a Ujú. eso, ¿cómo estudias? O sea, Ajá. te despiertas y... Si yo trabajo, trabajo actualmente, ejerzo pues lo que estudié, Sí. ingeniería industrial. Me fui yo por el lado de la ciencia de datos, entonces yo trabajo en una empresa que se llama Data Bunker y vendemos ciencia de datos como servicio. Entonces mi día empieza trabajando, mi día empieza, tengo que ir 2 veces a la semana a la oficina, entonces dependiendo del día que sea, pues trabajo en mi casa o voy a la oficina. Entonces yo tengo que estar empezando a trabajar alrededor de las 9. Entonces para eso me tengo que despertar alrededor de las 8 más o menos. Dependiendo del día, a veces más temprano, a veces más tarde, ¿no? Dependiendo de las juntas que haya, de las responsabilidades que tengan que cumplir en ese Claro. día. Posteriormente, digo, trabajo hasta más o menos como a la 1, 2, a veces hasta las 3, dependiendo. Después me voy a la escuela, al TEC. Por lo general tenemos en la tarde algún entrenamiento como gimnasio o sesión de recuperación en la alberca o sesiones de video con los coaches. También en ese, pues saliendo de entrenar, eh, pues, por lo general siempre voy a comer con mi novia Meli y después, ahorita estoy en periodo de receso de la maestría, Ujú. pero después por ahí saco algunos pendientes de la maestría, pero por lo general después del entrenamiento en la tarde tengo que seguir trabajando, tengo que sacar pendientes de la oficina, seguir pues con pues, las tareas que tenga de la oficina y luego nosotros estamos entrenando en la noche, entonces después de eso me voy al campo a entrenar. O sea, yo ya me quedo en la universidad a partir de que llego como a las 2 3 dependiendo del día. Sí. Y ahí ya me voy a entrenar pues dependiendo del día, a las 8 a las 9 dependiendo. Saliendo de entrenar, pues ya llego a mi casa, ceno, me baño y se repite. Y los domingos, por lo general, sábados y domingos es cuando aprovecho para hacer las cosas de la maestría. La maestría. Jugador del SEM, yo quería preguntarte, para ti, ¿qué crees que diferencia al SEM de todos los techs, pero también de todos los equipos de México, ya sea de los 14 grandes, pero también de las demás conferencias que existen en la UNEF? Ok, pues yo creo que el SEM pues tiene ¿cómo decirlo? Como un sazón, un carisma muy diferente a todos, sobre todo porque yo como yo lo veo y desde mi perspectiva estando ahí tantos años, pues es lo que yo he conocido siempre, ¿no? De mayor, de juvenil. Entonces para mí, desde que yo llegué, pues fue como llegar a casa, ¿sí? ¿Me explico? O sea, o sea, yo tenía que estar aquí, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido. Y ahora que tengo la oportunidad de ser capitán, pues para mí siempre ha sido pues la prioridad cuando llegan novatos, etcétera, pues que sepan que llegan a su familia, ¿no? Que sepan que llegan a un lugar a ser humillados, a un lugar a ser, pues no sé, por lo menos en los primeros años, a ser, pues, de cierta forma tratados de menos, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, Ujú. creo que el SEM, y por ejemplo, a mí, pues nunca me hicieron no, novatadas ni nada de eso. A lo mejor me raparon y ya me hicieron llevar los chescos o cualquier cosa. Pero para mí eso, yo creo que el diferenciador o lo que para mí fue muy diferente a todos los demás programas que he escuchado y demás fue que yo entré y desde que entré a mayor me dijeron, tú estás aquí para aportar al equipo. Desde tu día uno, ¿no? Desde tu día uno estás para aportar al equipo. Si tienes que ser titular, vas a ser titular. No porque seas novato no te consideran en ser titular o te consideran o no te consideran pues, ya formalmente, Sí, ¿no? Entonces, creo que este es el principal diferenciador y pues la otra es pues como la intensidad, ¿no? Ahorita
pues hay mucha intensidad del equipo, mucho compromiso. Entonces yo creo que, y sobre todo, yo creo que lo que más nos diferencia de cualquier otro programa es el hambre, ¿no? Van 20 años que no somos campeones. Yo tengo mucha hambre de ser campeón. Mis compañeros también tienen mucha hambre de ser campeones. Y realmente podemos hacerlo. Entonces, creo que esa es la esencia de este año de los Borregos Semi y el principal diferenciador, ¿no? De este Sí, año de cualquier otro equipo es esa hambre por probar lo que realmente somos, ¿no? Somos un equipo diferente, totalmente. Somos un equipo muy unido y somos un equipo que tiene un hambre impresionante por hacer que las cosas pasen. claro. Oye, y me imagino que para que todo esto pase igual tiene que haber una armonía al 100% dentro del equipo, ¿no? O sea, Claro, que como tú decías, o sea, hablando de ese día que fueron me dijiste, a la a la Marquesa, marquesa, sí. pues bueno, luego no podías pasar y te ayudaban, ¿no? Ujú. Me imagino que es algo que tiene que pasar no solamente ahí, sino el hecho de, como tú decías, ¿no? También jalar a los novatos y en general, o sea, hacer que el equipo sea uno, ¿no? Pero, ¿cómo está eso en el equipo? O sea, que la convivencia, se llevan bien, salen. eh, Pues sí, la verdad es que en el equipo la convivencia es muy orgánica, muy amena. Yo Ujú, disfruto mucho cotorrear con todos, disfruto mucho salir cuando salimos todos. Yo creo que es parte fundamental, ¿no? De cualquier equipo. O sea, sí entrenas, sí vas al gimnasio, sí todo, pero pues también pues buscar esa unión por otro lado, ¿no? También hicimos un viaje por ahí a Tlaxcala en el cual justo nos enfocamos en hacer que la unión pasara dentro de nosotros, ¿no? ujú, Realmente platicar con gente que no platicas, conocer a gente que no conoces, empezando por algo tan sencillo, pues como saberte el nombre de todos tus compañeros, ¿no? Saberte el nombre de los novatos, saberte el nombre, si eres novato, de los demás. Entonces, creo que sí son, pues todos estos detallitos que aportan justo a esto, ¿no? A esta armonía en el equipo. Y sí, ¿no? También creo que es muy importante la unión que tengas dentro de tu unidad, ¿no? ujú. Yo como linebacker, pues entre los linebackers, la verdad es de que este año estamos muy unidos. Pues todos somos carnales, todos somos, a fin de cuentas, todos somos hermanos, tanto en la unidad como en el equipo. Y eso todos lo tienen bien claro y todos, te digo, o sea, puede llegar un liniero ofensivo y puede controlar con un corner o, Sí, pues entonces, eso está, te digo que, o sea, yo por esa parte y... permítete. Ujú. Lo siento. Listo. Listo. Entonces yo por esa parte es por la que te digo que yo siento al equipo muy unido, ¿no? Eh, hemos limado asperezas, siempre va a haber pique, obviamente va a haber golpes en el entrenamiento y todo, pero sabemos que se queda en el campo y sabemos que es pues con el afán de querer ser mejores, ¿no? Claro. Siempre. Ujú, Y me comentaste que te tocó ser capitán esta temporada, ¿no? ujú. Eh, quiero imaginarme que tendrás alguna o cierta responsabilidad de hacer todo esto, ¿no? Que estamos hablando de, Sí, sí. tanto de tener una buena armonía, pero también qué clase de capitán eres, más bien. Ujú. Pues fíjate que hay otros, o sea, en el SEM, desde que llegó el coach Mario, lo hemos manejado con dos capitanes ofensivos y dos capitanes defensivos. Entonces, de esa parte, pues digamos que la responsabilidad está compartida y es bueno, a mí se me hace que es bueno que haya líderes o cuatro líderes definidos, pero yo algo que siempre les digo y que intento comunicarles es que, pues no porque haya capitanes, no puede haber líderes, ¿no? O sea, si Ujú, tú quieres decir algo, pues párate y dilo, o si quieres motivar a tus compañeros, párate y dilo, y yo motivo a que la gente sea líder también, no porque, o sea, repito, o sea, no porque yo sea capitán, o porque Sebastián sea capitán, o Portillo o Héctor sean capitanes del SEM, pues los demás no van a hablar y los demás no tienen voz ni voto, ¿no? O sea, al contrario, claro. entre más espíritu de liderazgo haya, entre más iniciativa haya, pues más va a crecer el equipo, ¿no? Porque Ujú,
pues de nada sirve que yo esté exigiéndoles a todos o que los demás capitanes estén exigiéndoles a todos, pero si entre ellos no se exigen, si entre los viejos no le exigen a los novatos, pues, no sirve de nada, ¿no? Sí, Entonces, eso es algo que está muy presente ahorita en el equipo, ¿no? O sea, cualquiera puede en el momento asumir el liderazgo y exigirle a los compañeros que pues se les necesita exigir. claro. Y, y yo como capitán, pues te podré decir que, pues lo principal que yo siempre busco es que, pues a mí me vean como, pues como alguien accesible, ¿no? Como uno más, o sea, yo nunca he intentado, pues decir, ah, soy capitán, ¿no? Ya soy más que tú, ¿no? O Ujú, sea, yo siempre, pues intento acercarme con todos, intento hablar de algo con todos, intento conocer por lo menos un poco a todos. Obviamente, pues van llegando gente nueva, a veces no están en tu posición, a veces están lejos de ti, pero bueno, intento empezar a conocerlos a todos, que sepan que soy accesible, que sepan que dentro de lo que yo pueda hacer por ellos lo voy a hacer, etcétera, ¿no? Aparte, yo como lo veo, el ser capitán es un honor, el ser elegido por sus compañeros es un honor y no es un privilegio, ¿no? Entonces necesitas, bueno, a mí es algo que me ha ayudado mucho tener eso en claro y estoy y soy capitán junto con los demás tres capitanes porque de cierta forma me ven como un líder y de cierta forma ellos ven que yo puedo ayudarles en cosas, ¿no? O en cosas como, pues yo puedo ir a hablar con el head coach, y al igual que todos, pero pues a veces es más fácil, pues, tener esta visión del equipo, comunicársela al head coach, ajustar cosas, el chiste que haya capitanes es que sea como una comunicación directa entre el head coach y el sí, equipo, ¿no? Entre los directivos y el equipo. Entonces, ujú, para mí es esa parte fundamental, ¿no? Que sí es un honor, no es un privilegio y que pues yo estoy ahí para aportar y para ayudarles a mis compañeros. claro. Oye, pues para finalizar el capítulo, me gustaría que a la cámara y a todos nos pudieras decir algún consejo que te hubiera gustado que te dieran, ya sea, o sea, en cualquier punto, o sea, simplemente algo que tú crees que les pueda servir a la gente que nos esté viendo Ujú. y, o sea, más que nada a la gente que nos está viendo, pero a la gente que está jugando fútbol americano, te digo, ya sea cualquier nivel. Ok. Yo creo que lo más importante en cualquier cosa que hagas es que te pares siempre. Si te caes, te vuelvas a parar. Si te vuelves a caer, te vuelvas a parar. Que no tengas miedo a ser diferente. Sé diferente. Entre más diferente seas, más único eres. Y entre más único eres, más especial eres. Entonces, si lo trasladas si lo traduces al fútbol americano, tú juega como tú eres, tú juega como tú quieres jugar y busca ese diferenciador siempre. Sé único. Pues muchas gracias, espero que acabes bien tu última temporada de, de jugador en Liga Mayor, que, que si quieres seguir jugando se te dé la oportunidad, como tú dices, y que justamente, o sea, más allá de que si logres llevarte ese anillo que tanto ansías, que puedas disfrutar al final tu última vez en ese equipo que estoy seguro aprecias tanto y que pues te pones tu casco, vistes los colores y pues bueno, ¿no? Es algo que creo yo no tiene precio y Sí, es algo hermoso. sí, sí, Entonces, la verdad pues sí. espero y te deseamos la mejor de las suertes, que puedas conseguir ese anillo Gracias, gracias. y pues bueno, ahí estaremos en contacto. Sí, claro. Muchas gracias por venir, gracias por tu tiempo y pues nada, No, pues muchas gracias a ti, muy a gusto la plática, gracias por recibirnos aquí, por recibirme aquí y muchas gracias por tus buenos deseos y bueno, espero poder venir otra vez y claro. platicar de ese anillo. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Cuando tengas ese anillo perfecto, aquí lo platicamos. excelente, Muchas listo. gracias, Artemio. Muchas gracias.